Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Hoy estamos transmitiendo aquí desde casita, desde la casa del Señor en la iglesia. No sé si se quedó dormido el de las campanas. Aquí nuestro colega no, ya despertó, porque ya eran las 8 y no sonaban las campanas. Pero aquí estamos, hoy, lunes 26 de enero, a las 8 en punto, con ustedes. Bienvenida cada hermanita que se conecta y cada hermanito. Ya empezaron a aparecer las burbujitas. Gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por una semana que iniciamos. Qué bueno es iniciar un día, una semana sin estar enfermos. Todavía tenemos un poquito de tos, pero ya nada grave. Y luego miren, aquí tengo mi té, sabroso té. Ay, qué bendición, me siento muy bendecido el día de hoy. Ok, hoy toca Josué 21 y 22, ¿listos? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias Señor, por todo te doy gracias, porque cada amanecer es una muestra de tu amor, cada respirar, cada latido del corazón, cada movimiento de mi cuerpo me dice que me amas, porque puedo expresarme, puedo moverme, puedo mirar, puedo escuchar, puedo hablar, puedo compartir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te bendecimos con todo el corazón. Danos una palabra para el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, vamos a ver. Esa tosecita es la que no se quiere ir. Vamos a ver que hay algunas cosas interesantes que extraer de este capítulo 21. El capítulo 21, lo primero que comienza hablando en los primeros versículos es las ciudades de los levitas. Fíjense. Los jefes de las familias levitas fueron a Silo. ¿Se acuerdan que Silo está muy chuequito? Dejen enderezarlos. El pueblo de Israel llevó a Silo, a ese lugar, llevó y ahí levantó el tabernáculo de Moisés. Ahí lo levantaron, ahí lo dejaron ya establecido en Silo. Y ahí era como, digamos, era el centro de adoración, pero también era el centro con el gobierno, como era el palacio de gobierno. Y dice que fueron con el sacerdote Eleazar y con Josué. Las familias de los levitas fueron con ellos. Y les dijeron, por medio de Moisés el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. O sea, Dios les había prometido, no iban a tener un territorio como tal. No iban a tener un territorio como tal, como el territorio de Judá o el territorio de Simeón o de Efraín o de todas las otras tribus, sino que iban a estar repartidos en todo el territorio de Israel e iban a tener ciudades. O sea, sí les iban a dar ciudades, no les iban a dar territorio como tal, pero sí ciudades y un campo de pastoreo para sus animalitos. Porque no es que Dios quiera a los siervos suyos que vivan en la pobreza y que vivan en la escasez y que vivan en la miseria. Dios les quiere dar un lugar de dignidad. ¿Por qué Dios no les dio territorio? Por varias razones. Cuando parece que ya salimos, esa tosecita nos recuerda que todavía no salimos.
Porque Dios quería a los levitas repartirlos en todo el territorio de Israel, para que cada tribu tuviera levitas que los estuvieran ministrando y que los estuvieran enseñando y los estuvieran guiando. Quería que se dedicaran a la obra del ministerio. Y Dios quería que tuvieran ciudades para que tuvieran un lugar de dignidad, un lugar de respeto, un lugar donde pudieran estar y pudieran ejercer su ministerio en todo el territorio de Israel. Y aquí vemos cómo, versículo 3, entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de sus propias ciudades y campos de pastoreo conforme a lo dicho por el Señor. Y habla todos los siguientes versículos, habla de cómo se repartieron en la tierra de uno, en la tierra del otro, en la tribu aquella, y fueron repartidos a lo largo de todo el pueblo de Israel. Y meditaba yo acerca de cómo a lo largo de la historia, la sociedad, la iglesia y la sociedad en general no ha sabido convivir con los ministerios y con la parte religiosa. Y se han tomado dos extremos muy peligrosos y muy malos acerca de cómo tratar vamos a hablar de pastores y de iglesia cristiana, porque es lo que nos atañe. Pero eso ocurre en general, porque o son semidioses o son demonios. Y por ejemplo, como muchos líderes religiosos han vivido y viven como feudales, como realeza, como si fueran los reyes, como rodeados de lujos y de una veneración, no de un respeto y no de una honra, sino de una veneración, de una exagerada forma de tratarlos como si fueran dioses. Pero por otro lado también hay pastores que han sido tratados como si fueran limosneros o como si fueran personas que no merecen vivir bien, que tienen que vivir en la pobreza y tienen que vivir en la escasez. Me platicaba una persona, hijo de pastores, que cuando era pequeño, su papá, o sea, el pastor, les pedía que no se llevaran los zapatos nuevos a la iglesia, a la reunión, porque la gente los iba a criticar. Donde pastores están bajo la lupa para ver qué compran, qué visten, qué comen, dónde viven, qué carro tienen, qué casa tienen, porque no quieren que vivan en un lugar de dignidad. Pero también hay otros que le solapan, que vivan en la opulencia y casi son como sirvientes de los pastores. Y la pastora se lleva gente de la iglesia a su casa para que les haga el quehacer y para que les trabaje de una forma gratis, porque de esa forma sirven a Dios. Y estos dos extremos son malos y peligrosos, porque no es el pastor, sino otra persona normal, con las mismas pasiones, como dice la escritura con respecto a Elías, que dice era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pues así somos todos los pastores. O sea, ya no hay glamour, no hay esa espiritualidad todo el tiempo. Normal, bromeamos, jugamos, vamos al baño, todo, hacemos popó normal, no hacemos bombones ni nada de eso, ni hacemos pipí agua bendita, normales. Y le platicaba yo a mi esposa del apóstol Pablo, cuando allá en Iconio
al orar por una persona y sanar a una persona que estaba paralítica, luego la gente lo quería adorar y querían ofrecerle sacrificios. Pero luego llegaron chismes de que no, que eran malos, entonces los querían apedrear después, o sea, o ángeles o demonios, pero no nos pueden poner en la justa media, normales, con respeto, con dignidad, pero sin la veneración, tampoco sin el menosprecio y sin el no mereces nada. Veía una publicación en el Facebook, ya ves, y decía, es correcto que un pastor reciba sueldo de la iglesia. Y me sorprendió la cantidad de comentarios que decía que no, que él debe de vivir por fe y que él debe de creerle a Dios por milagros todos los días. Y es que no hemos entendido muchas veces cómo funciona. Pero por otro lado hay iglesias donde el pastor se enriquece y vive como si fuera el señor feudal. Y en la iglesia yo quisiera, mi hermano, que siempre tuviéramos esa justa media de tener honra y respeto por los que sirven en el ministerio, por los de maestros de niños, que les demos honra y respeto a los que están en la puerta, a los que están en la cabina, los que cantan, los que asean, todas las personas tienen un lugar de dignidad por servir en la obra de Dios. Pero tampoco son dioses ni semidioses, o sea, tampoco con esa exageración, sino vivir en ese respeto y en ese amor. De hecho, fíjense que una cosa, ahorita venía platicando con mi esposa en el trayecto. Había una práctica cuando yo era estudiante en el Instituto Bíblico, que el pastor siempre animaba a la iglesia para que en la medida de lo posible y conforme Dios te haga sentir en tu corazón, si Dios te hacía sentir en tu corazón, darle una ofrenda a uno de los discípulos, era muy bueno, porque pues los que vivíamos adentro no trabajábamos, entonces vivíamos literalmente de ofrendas, porque aunque nos cobraban muy poquito la mensualidad de estar en el Instituto Bíblico, pero había que cubrir esa mensualidad porque era una señal de fe. Eso es lo que nos enseñaba nuestro pastor Tomás Cueto, que era una señal de fe, que tenías que creer, y además de pagar la mensualidad era muy simbólica, 50 pesos o 20 pesos, no sé, pero 100 pesos, era muy poquito, pero era dinero que tenías que sacar de algún lado, y necesitabas pasta de dientes, jabón para lavar tu ropa, desodorante, pues ese tipo de situaciones. Y había una práctica muy bonita de la iglesia donde te daban ofrendas. Alguien, o sea, no era regular ni cada semana, a veces te tocaba. Yo dirigía un grupo de oración en la Corona Independencia, que los hermanos eran muy bonitos porque ellos decían que era su mini pastor. Y compartíamos los miércoles una enseñanza siempre, y ellos me daban muy seguido, me daban ofrenditas, poquito, no era mucho, pero siempre ayudaba para los gastos de estudiante. Y no sería malo tener en la iglesia esa práctica, no solamente para los que están en el ministerio, sino para cuando sientas en tu corazón que alguien tiene una necesidad. Cuando sientas que alguien tiene una necesidad, ir y darle una ofrendita de amor siempre alivia el alma, siempre cae bien, ¿verdad? Este tipo de bendiciones. Luego nos brincamos hasta el versículo 43 del capítulo 41. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido, bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente,
porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Así de bueno es el Señor, cumpliendo cada promesa, cumpliendo cada palabra que nos ha dado. Y ten por seguro que cada promesa se va a cumplir, que ninguna va a caer en tierra, mi hermano, porque Dios es bueno. De verdad Dios es bueno. A veces pareciera que no, a veces pareciera que no va a suceder nada. Decía mi mamá, le decía a mi hermano, Dios ahorca, hijo, pero no, Dios aprieta, pero no ahorca. Y decía mi hermano, pues yo a veces, madre, sí siento que me está ahorcando. Yo siento que sí me está ahorcando. Nunca el Señor ni aprieta ni ahorca. El Señor libra y salva a los que en Él confían. Y luego ya casi acabamos Josué. Nos queda mañana y terminamos con eso. El regreso de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Aquí hay una enseñanza que te voy a compartir de mi hermano Chuy Ornelas. Él no me la compartió hace muchos años. ¿Recuerdas que 2 tribus y media no quisieron territorio después del Jordán? Ellos les gustó el territorio que vieron antes del Jordán y dijeron, aquí queremos quedarnos. Y le pidieron a Moisés, déjanos quedarnos de este lado del Jordán, me gusta esta tierra. Y Moisés les dijo, sí, les vamos a conceder esta tierra con la única condición de que entren a la tierra a pelear junto con sus hermanos, para que sus hermanos tengan, ya que tengan ellos la conquista y la posesión de la tierra, ustedes pueden regresar otra vez aquí a su tierra de este lado del Jordán. Ya estaba conquistada. Habían dejado allá a su familia y solamente los hombres guerreros habían entrado a luchar junto con sus hermanos. Una vez que ellos ya se había terminado la conquista, dice, Josué los llamó y les dijo, versículo 2, ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes hasta el día de hoy. Durante todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y de ustedes. Ahora Él ha cumplido su promesa y regrésense, les dice. Pueden volver otra vez, ya pueden volver a sus casas, pueden volver a su tierra, a la promesa que Dios les da, y ellos se regresan. Pero dice que antes les dice, fíjense, nomás les encarga que amen al Señor, versículo 5, lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley. Bueno, ellos se van ya tranquilos, les dice, ustedes vuelven ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce y hierro, con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado al enemigo, compartan. Fíjense, ahí está lo que les decía hace ratito, compartan ustedes también, compartan las bendiciones de Dios con sus hermanos, que no nos quedemos nosotros con todo. Y dice, versículo 10, que cuando las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, o sea, antes de cruzar el Jordán para llegar a su tierra, levantaron junto al río un gran altar. Pero cuando los israelitas lo supieron, se enojaron tanto que fueron a hacerles guerra para matarlos, porque se habían rebelado y habían levantado un altar diferente al altar que tenían en Silo. Entonces, hubo ahí un malentendido, porque los israelitas pensaban que ese altar que estaban levantando era para rebelarse y separarse, cuando la tribu de Rubén, Gad y Manasés lo que querían era un testimonio
de decir nosotros somos parte, aunque estamos de este lado del Jordán, somos parte del pueblo de Israel. Pero los israelitas lo entendieron como ya no somos parte. Y fueron a pelear, pero antes de pelear ellos platicaron y hablaron. Y dice el versículo 22, el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía, para apartarnos de Él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por esas razones, no nos perdonen la vida. Fue para que no olviden que somos parte del mismo pueblo. Y esta enseñanza yo la recibí del hermano Journal, se las comparto tal como él nos la compartió, de los malos entendidos, acerca del daño tan grande que hacen los malos entendidos, acerca de las divisiones y las separaciones que se forman por malos entendidos, porque a veces lo entendemos de una manera, a veces lo entendemos de una forma equivocada, y no es así como son las cosas. Y a veces rompemos amistades, nos separamos de hermanos, nos sentimos, nos ofendemos, nos agüitamos por cosas que pasan. Y no es así, mi hermano, no es esa la intención. Quizás en ocasiones te has sentido conmigo por algo que he dicho o que he hecho. Créeme lo que nunca tengo la intención de dañar. Ahora sí, como decía nuestro expresidente Peña, nunca me levanto pensando a quién voy a perjudicar. Siempre me levanto pensando cómo voy a bendecirles. Ese es mi deseo más grande, bendecirles, siempre bendecirles. Cada palabra, cada enseñanza, cada comentario, cada decisión que tomo, cada acto que hago, cada cosa que hago, siempre es con la intención de bendecir. Hay ocasiones en que algún miembro de la iglesia o del ministerio principalmente, que no se alinea, que no se ajusta, y procuro a veces un regaño, una reprensión, una recomendación, un consejo, un advice, como dice mi Alecita. Ese acto que hago siempre es con el fin de que mejoremos, de que crezcamos, de que vayamos un poquito más adelante. Y a veces entre los hermanos hay malos entendidos. A veces hay una mala forma de ver las cosas y tenemos que aprender a platicarlo. Aquí lo bueno fue que el pueblo de Israel vino con las 2,5 tribus y lo platicaron, lo hablaron. Así es como se resuelven las cosas. Lo platicas, lo hablas, lo expresas. A veces en los matrimonios, mi hermano, en el matrimonio, a veces hay esos malos entendidos. ¿Y sabes cuál es la clave? Poder hablarlo sin enojarnos, sin llorar, sin ofender, sin criticar, sin señalar, sin prejuzgar. Poderlo platicar tranquilamente. Lo que sientes, lo que piensas, lo que te hizo sentir, lo que pasó. Poderlo platicar de esta manera. Muchas veces, mi hermano, a veces los hombres, es que estamos, perdóname que diga esta palabra, pero a veces los hombres estamos estúpidos. De verdad, no es broma, es cierto. Tenemos una forma tonta a veces de actuar. A veces no lo pensamos, a veces no lo meditamos, a veces no es con mala intención, simplemente porque no nos damos cuenta de las cosas, porque no vemos a veces que nuestro actuar o nuestro tono o lo que hacemos puede herir y puede lastimar a la persona que más amamos, que es a la esposa y a los hijos. Es que recuerden, a los hombres Dios nos hizo de la tierra,
Somos más cavernícolas que nada. No tenemos el tacto, ni la forma, ni esa sabiduría. Dios formó a la mujer de una parte orgánica, de una parte de un organismo vivo. Las mujeres son orgánicas, los hombres somos inorgánicos, somos de la tierra, somos... por eso es que no tenemos sensibilidad en ocasiones. Y yo creo que el poder hablarlo y expresarlo sin enojarnos, sin llorar, sin ofender, sin maldecir, sin dar por hecho las cosas. Eso es lo que hace que un matrimonio funcione, que una relación de pareja funcione y sea buena. Hay ocasiones en que el matrimonio es malo o sufre de descalabros y sufre de una mala armonía porque no saben platicarlo, no saben decirle, oye, ¿por qué me dijiste tal cosa? Que a mí me hizo sentir mal. ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros aprendamos a platicarlo así, de esta manera, vas a ver cómo tus relaciones mejoran. El que sepas expresar tus emociones y tus sentimientos sin enojos y sin ofensas va a hacerte de ti una persona muy sabia, que sabe comportarse. La respuesta, versículo 33. Les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Fíjate, desde entonces ya, todo estuvo paz y armonía. Alabaron a Dios. Así que termine cada malentendido de la iglesia, de entre ustedes, de su matrimonio, de cada pareja, de padres e hijos, de esposos con esposas, que terminen aclarando las cosas y terminen alabando a Dios y se borre por siempre esa idea de atacarse y de hacerse daño. Los descendientes de Rubén, de Gad, le pusieron al altar el nombre de testimonio, diciendo, este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Entonces, esto que puede ser un estorbo en nuestras relaciones puede convertirse en un puente, en un testimonio de que Dios es el que nos une, de que Dios es el que nos mantiene en esta perfecta unidad. Qué bendición es compartir con ustedes esta palabra. El día de mañana, martes, terminamos Josué 23 y 24. Y el día miércoles empezamos Jueces. Vamos a ver cómo las luchas continúan. En el libro de Jueces, las luchas continúan porque la lucha siempre va a continuar, pero ya va a ser en otro nivel. Y vamos a ver historias muy, muy emocionantes y muy interesantes. Y personajes que quizás habías escuchado hablar de ellos, pero nunca los habías leído. O quizás ya los habías leído y Dios va a volverte a hablar. Pues con esto se nos acaba el tiempo, mi hermano. Yo espero verte mañana en punto de las 8 de la mañana. Bendiciones.